Y desde los trabajadores del sistema energético y petrolero del país, se afirma que la actual crisis eléctrica que vuelve a los apagones aparentemente desde mañana está impulsada por intereses importantes, intereses económicos que estarían en juego. Nos va a visitar el principal, asimismo, representante de ese sector, el ingeniero David Almeida, para su conocimiento, para su opinión. Aquí empezamos, agradeciendo muy cordialmente la presencia del ingeniero David Almeida. Es el secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo, un experto energético en este país, para preguntarle cómo debemos entender este anuncio de el gobierno en la práctica de volver a los racionamientos una vez que nos embargaba la esperanza de que esto ya estábamos saliendo de esta crisis. Una crisis que finalmente no nos va a dejar. ¿Por cuánto tiempo, señor ingeniero? Bienvenido. Gracias, Félix. Buenos días. A ver, el problema es que esto ya era previsto de parte de todos los técnicos que anunciábamos de que esta soluciones parche, digamos, estaban poniendo de la esperanza de decir voy a bajar a 6 horas y después voy a seguir bajando, no se iban a cumplir, porque el problema es estructural. Y el problema es que están manejando la crisis desde el punto de vista electoral y no desde el punto de vista técnico. Ya sabían que había estiaje desde ¿El la problema es campaña. la politización del problema? Eso y además de la intención de llevar a una crisis para terminar privatizando el sector energético. Pero esto ya lo sabían. A ver, el presidente de la República cuando fue candidato sabía, se lo preguntaron en el debate cómo iba a enfrentar la crisis eléctrica. Ya durante esas elecciones tuvimos un problema de apagones precisamente por falta de mantenimiento de las centrales termoeléctricas. Ahora echan la culpa y dicen, el problema es que tenemos hidroeléctricas. No, el problema no es que tengamos hidroeléctricas, el problema es que no hay una planificación del sistema energético nacional, de que no se ha dado mantenimiento al parque termoeléctrico, que es nuestro respaldo para situaciones de estiaje, y que básicamente se ha desinvertido en el sector buscando que se dañen las empresas públicas para luego justificar la privatización, que es lo que también está en el discurso hoy en día. ¿Se trata consecuentemente de un plan privatizador todo esto? Por supuesto, si los discursos apuntan a eso, fíjese cómo ahora nos metieron una ley diciendo de que el subir a 100 megavatios la capacidad de generación del privado va a salvar a la crisis. Ya hubo una ley nomás de apagones apenas en diciembre, enero de este año, y no solucionó el problema. El problema real es que no se ha planificado de manera adecuada algo tan sencillo como entender que todo sistema de potencia debe tener un respaldo cuando hay varios tipos de generación. Le voy a poner un ejemplo sencillito para que la ciudadanía me entienda, Por favor. que es el tema del celular. ¿Ya? Si nosotros tenemos un celular con full carga todo el día, digamos en época de lluvias, por decirlo así, vamos a tener que usted va a poder utilizar el celular durante toda su jornada laboral, llega a la casa, lo conecta, lo carga y lo vuelve a utilizar al siguiente día. Eso es cuando tenemos lluvias en presencia de hidroeléctricas. ¿Qué sucede si es que por A o B razón empiezo el día con el 50% de la carga de mi celular? ¿Qué es lo que nos está ¿Qué es pasando? lo que pasa en este momento ¿Ya? cuando faltan las lluvias? Pasa que voy a llegar probablemente hasta las 2, 3 de la tarde y se me va a apagar el celular, es decir, voy a tener apagones. La gente que es previsiva, lo que hacen usualmente es comprar estas famosas baterías externas para tener carga adicional y cuando se les cae la carga del celular, lo que hacen es conectar la batería externa. Eso, el símil, viene a ser las termoeléctricas. Es decir, tenemos un sistema principal de generación, que es el sistema hidroeléctrico. ¿Por qué es principal? Porque es más barato y porque es más limpio. Ujú. Y tenemos un sistema de carga o de potencia adicional que viene a ser esta batería, que es el sistema termoeléctrico. ¿Qué pasa si es que por A o B yo dejé que se caiga la batería al piso? No repuse la batería y luego quiero utilizarla y no carga. Voy a tener apagones. Entonces, lo que sucede es que a nivel macro en el Estado, lo que han hecho es utilizar únicamente el sistema principal, pensando que vamos a tener lluvias para siempre, y dejaron dañar la batería de respaldo, que era el sistema Comodidad. termoeléctrico. No solo eso, sino además la intención de generar una crisis, pero como digo, yo hubiera entendido que el presidente se hubiera encontrado con un primer escenario de apagones. Ya había un escenario de apagones y ahora tenemos incluso la gravedad
de que la ex ministra de Energía, ahora declarando en la Comisión de Fiscalización, Dice que sí le avisó al que le presidente. avisó que sabían, que tenían planes, y a ella la persiguen, de la misma forma que hoy persiguen a los críticos como yo, en donde me abrieron un proceso de visto bueno, como usted conoce, justamente por hacer crítica técnica, es decir, en lugar de escuchar las advertencias, en lugar de escuchar a los técnicos, lo que hacen es perseguir a quienes critican la política y aplicar nuevamente esta política del caos para llevar hacia la privatización. De paso, ¿qué pasó con su situación? Bueno, ya tengo en primera instancia aprobado el visto bueno, con una resolución que, otra vez, Qué pena, lo que terrible. pone en el inspector del trabajo en la resolución, porque esta es la única justificación, pone, imagínese que ningún trabajador puede dar declaraciones sobre instituciones del Estado. Y pone más aún, menos aún, refiriéndose a la privatización del campo Sacha. Lo pone textual en la resolución. Esa es la persecución que hace un gobierno. Nosotros estamos ahorita apelando a esa resolución, obviamente ante el director regional del trabajo, pero esa es la política persecutoria de este gobierno. Es decir, ya no pueden ni esconder la persecución. Como no encontraron argumento laboral, tuvieron que poner en la resolución directamente este argumento, además, en medio de una serie de violaciones procesales. Le comento que me hicieron la audiencia cuando estaba yo hospitalizado. Me tocó conectarme a mí desde el teléfono en la cama del hospital porque no quisieron posponer la audiencia, a pesar de que yo estaba operado después de una cirugía por un procedimiento de Qué emergencia. increíble lo que nos cuenta, señor ingeniero, solidarios con su situación, pero volvamos al tema central. Mañana la ministra seguramente saldrá en cadena o enviará algún TikTok diciendo pues lo que va a ocurrir en las próximas horas y que consecuentemente va a ser un aumento del racionamiento, volver a lo que ya estábamos viviendo. eh, y tendremos que seguir en esas circunstancias ¿hasta cuándo, señor ingeniero? Técnicamente. Hasta que llueva, porque lamentablemente no han hecho las Estamos reparaciones en del parque manos de las termoeléctrico. lluvias, Exactamente. de San Y Pedro. además hay un problema, ¿verdad? ¿Qué sucede? Apenas llueve un poquito, como están desesperados del cansancio de la gente, del impacto electoral que esto va a tener, lo que hacen es reducir inmediatamente las horas de corte. Volviendo al ejemplo del celular. Si es que a usted se le va la carga del celular y le dan una hora para conectar porque alguien le prestó y puede enchufar a la corriente y cargar el celular, usted no va a ocupar ese celular y con la poquita carga que le queda, el 20% de la carga, va a ponerse a ver el TikTok todo el día porque probablemente en una hora se va a quedar otra vez sin carga el celular. Lo lógico era que si tienen algo de lluvias, dejen que se llenen los embalses. ¿Pero en eso estaban? No, Al menos pero, eso nos no, dijeron. no sucedió eso porque cuando apenas Coca-Cola Sinclair bajó, Coca-Cola no tiene represa por si acaso, Coca-Cola depende estrictamente del caudal del río. Le dicen que es una central de pasto, por Sí, eso. o sea, Así depende es. del caudal del río. Apenas baja la generación de Coca-Cola, empezaron a usar otra vez el embalse de Mazar y otra vez empezó a caer para mantener las 6 horas. ¿Y luego qué hacen? Le echan la culpa a Colombia. Porque va la ministra a Colombia, va el presidente a Colombia a pedir que por favor le vendan energía. Le dicen que no y dicen, esto es político. No, no es político. Lo que pasa es que en Colombia están tomando las previsiones que debieron haber tomado acá. Y lo dice no el gobierno colombiano, lo dice el presidente de la Asociación de Generadoras Privadas de Colombia, que dio declaraciones de medios de prensa ecuatorianos. Y dice, vea, lo que sucede es que el gobierno sabe que se le viene una sequía y puede tener apagones. Y lo que están haciendo es pidiéndonos que cuidemos los embalses y que prioricemos la generación térmica mientras se llenan los embalses de las represas hídricas de Colombia. ¿Usted no, usted descarta, por ejemplo, que haya habido una llamada de Correa a Petro y diciéndole, oye, pana, no le vendas al Ecuador? Verá, yo no sé si es que eso hubo o no hubo. Lo que le digo es que la condición real, ¿Ya? técnica, es que Colombia también afronta una sequía. Porque de esto también se ha hablado, ¿no? Exacto. Y que lo lógico, lo que haría yo, siendo el presidente de Colombia, es decir, ahí ratito, primero mi gente. De acuerdo. Sí, y de eso, a ver, señores termoeléctricas, generen ustedes para Colombia, yo voy a llenar los embalses, ¿para qué? Para tener batería en el celular, ¿sí? Para que el rato en que se me vaya la batería tenga la de respaldo. Eso es básicamente una represa es una batería gigante. Una pregunta para usted. ¿Qué hacemos del domingo en adelante con este celular que cualquier rato se nos apaga y que se llama país? Pues vamos a tener que aprender a vivir sin el celular, por lo menos hasta que llueva. Caramba. O sea, ese es lamentablemente lo que va a suceder. Anuncian que van a comprar energía térmica, no acaba de llegar la energía térmica. No entendemos por qué no ha habido una declaratoria real de emergencia en el sector eléctrico que permita hacer contrataciones
rápidas, expeditas de energía, no se entiende por qué. ¿Por qué supone usted que no es así? Porque finalmente lo que quieren es generar esa justificación para privatizar. Ya lo que están hablando, en lugar de declarar la emergencia y contratar inmediatamente, es decir, no, es que la solución es que tenemos que privatizar. Campo Amistad, ya lo hablamos en otro programa con usted, Félix. ¿Cómo El no? campo Amistad podían haberlo puesto a producir gas, 20 millones de pies cúbicos adicionales, unos 40 megavatios adicionales o hasta 80 megavatios adicionales en apenas 6 meses. Y lo que decidieron es esperar año y medio o 2 años para licitar el campo. Ingeniero, permítame que aplique un poco la lógica y no por tratar de molestar, sino en el sentido de que en estas circunstancias, ¿quién va a querer privatizar esto? No, pues en eso hay intereses. Fíjese cómo, ¿Habrá quien quiera comprar esto? no, ya están. Fíjese cómo apenas lo del campo Amistad, por ejemplo, dicen, voy a licitar el campo Amistad, no voy a producir el gas inmediatamente. ¿Y qué es lo que hacen? Autorizan inmediatamente la construcción de un terminal para importación de gas. Entonces, ahí está el negocio del sector privado. Ya están por ahí también hablando, diciendo de que quién quiere comprar sopladora, quién quiere comprar Coca-Cola Sinclair. Ya dijeron por ahí hay una oferta de los señores chinos que quieren llevarse Coca-Cola Sinclair. Entonces, todo esto hace esfuerzos, se junta para un proceso privatizador. Y ojo, Félix, nosotros no estamos en contra de la participación privada en los sectores estratégicos. Lo que decimos siempre es que deben hacerlo en donde hay inversiones de riesgo, pues no comprarse lo que ya está hecho, lo que tiene mercados asegurados. Y lo que es más grave es asegurar el negocio de importadores privados, por ejemplo, del gas, en lugar de producir lo nuestro que nos sale 5 veces más barato. ¿Qué pasó con las barcazas? ¿Qué supone usted, ingeniero? Bueno, en las barcazas hubo también un escándalo. Primero que no se dio o no generó lo que se suponía. Hubo el escándalo de que el proceso se inició antes o que empezó a viajar la barcaza antes de que inicie el proceso licitatorio. Eso también fue público. No lo han aclarado tampoco, más allá de decir, lo hicieron a su riesgo, Sí, pues supuestamente. así es. Ya. Eso es lo que termina generando. Entonces, tenemos un gobierno que también toma la política en función de lo que pasa en las redes sociales. Y no hay una planificación real en lo energético. Y como digo, lo que terminan haciendo finalmente es perseguir a los críticos en lugar de escucharnos. Y decir, hey, a ver, pongamos orden en esto, pongamos técnicos al frente de los sectores estratégicos y definamos un plan a largo plazo. Sería diferente que el presidente diga, ¿saben qué? Sí, este problema existe. Hoy no lo vamos a resolver. No vamos a bajar de 8 a 6 horas ni de 6 a 4 horas. Vamos a vivir un largo periodo con estiaje y con cortes de luz, pero la solución general que vamos a plantear para no volver a tener este ¿Es esta? problema es esta. ¿Ya? Eso no hacen. Eso no hacen, porque lo único que hacen es gobernar en función del TikTok y las redes sociales. Resumiendo todo esto que me parece hasta revelador, señor ingeniero, ¿qué sugiere usted para las próximas horas? Bueno, básicamente compren velas, básicamente acostúmbrense a vivir sin luz, porque es lo que nos ha tocado. Los que tengan generadores, denles mantenimiento. Otro problema que se ha generado ya es que la gente compra el generador, lo pone en el negocio, lo pone a funcionar. Ese generador está hecho para funcionar unas pocas horas, no para tenerlo Y continuamente. de paso la Y contaminación, la ¿ah? contaminación, denle mantenimiento a los generadores. Ahorre energía, o sea, tenemos que también poner de nuestra parte, no tratemos de ahorrar energía, pero también fíjese de algo, yo conversaba el otro día con unos compañeros de la empresa eléctrica y me decían, y les decía, ¿por qué puede haber una explicación de que mi consumo de energía a pesar de los cortes sea igual? Y es que sucede que, por ejemplo, la refrigeradora mientras va ganando calor, mejor dicho, mientras sube temperatura dentro del refrigerador, Un cuando refrigerador común, un común, ¿ya? cuando viene la luz de vuelta, lo que tiene que hacer es utilizar más energía para volver a enfriar a la temperatura inicial. Entonces resulta que termina Para usando, estabilizarse. exacto, termina usando hasta más energía de la que usted tenía con el uso continuo, porque tiene que hacer un mayor esfuerzo para volver a enfriar lo que ya se calentó. Entonces, estas cosas pasan y por eso en los hogares tenemos que tomar precauciones también para tratar de ahorrar energía. Gracias por hablarnos con la claridad de un técnico, el señor ingeniero David Almeida. Es el secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo y un experto en materia energética. Así nomás están las cosas. Qué tragedia.